Buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto saludarles, deseándoles que se encuentren muy bien, comenzando esta semana, este día martes, como lo hemos hecho desde hace ya más de 5 años. Y que Dios nos preste vida para continuar haciendo estas pláticas de conciencia y ayudarnos a pensar un poquito más profundo respecto a las cosas y a la vez tener técnicas para poderlo superar, enfrentar de la mejor manera. Iniciamos la plática 227 para superar el avergonzamiento y liberar la culpa. En silencio, todos hemos acumulado sentimientos de avergonzamiento y humillación que emerge de la percepción de no haber hecho algo correcto o de que hicimos algo deshonesto o recibir malos tratos ante los cuales no supimos cómo defendernos o simplemente nos reprimimos las cosas guardando culpa. Generalmente la vergüenza trata de ocultar aquello de lo cual se siente agobio. Puede tornarse crónico, involucrando un sentimiento erróneo de sentirse inadecuado, lo cual muchas veces es difícil de identificar porque simplemente el sentimiento está ahí. Aun cuando el avergonzamiento es una emoción negativa, su origen forma parte de la capacidad de supervivencia, ¿verdad? Porque nos está recordando las cosas y aprendiendo de ello, ya que sin eso no tendríamos la necesidad de adherirnos a normas culturales o seguir leyes o comportarse de manera que nos permita coexistir como seres sociales. Al mismo tiempo, el deseo de ser aceptados sirve como una herramienta de evolución. El avergonzamiento se torna problemático cuando se internaliza, resultando en una evaluación severa hacia uno mismo en lugar de sentirse pleno. Este crítico interno puede hacer sentir como si se fuera una mala persona sin valor o sin mérito. La verdad es que la intensidad del avergonzamiento no tiene nada que ver con la autovaloración o aquello que se ha hecho erróneamente. Otro concepto que solapa el avergonzamiento es la humillación y la culpa. Sin embargo, estos términos tienen diferentes significados, los cuales es importante saber comprenderlos. Para reconocer los síntomas de avergonzamiento, se han detectado, como por ejemplo, sentirse sensitivo o preocupado por lo que los demás piensan de uno mismo. Y eso es como si tuvieras que vivir para los demás, ¿verdad? O sentir falta de apreciación utilizando lo que los demás sacan de ventaja y se aprovechan, ¿verdad? Porque a veces sentimos de verdad que nada más nos quieren para sacar lo que necesitan de uno y cuando no, pues ni llaman por teléfono, ¿verdad? También sentirse rechazado, inadecuado, arrepentido o no tener ningún impacto en la sociedad. Y eso es por lo mismo, de estarse comparando o ver que cómo es que algunos son muy famosos y la persona se siente como si no ha hecho nada. Otro aspecto es sonrojarse sin control, sentirse atemorizado de parecer tonto o inapropiado, que puede venir desde infancia o debe haber algo que lo detone. Preocupado por no ser tratado con respeto o desear que la opinión personal sea tomada en cuenta, cosa que a veces a muchos ni les importa más que la suya, ¿verdad? Otro aspecto es sentir que no se puede ser auténtico, como si se perdiera la identidad sin poder compartir los pensamientos o los sentimientos debido a que hay temor de ser avergonzado. Otro aspecto es sentir mucha preocupación por fallar en comparación con cometer un error por exigir perfeccionismo. También el avergonzamiento es percibirse como un extraño, un ser diferente o marginado, al tiempo de sentir sospecha de no poder confiar en los demás. Y otro de los de veras que afligen mucho a una gran cantidad de personas es sentirse como si fuera un papel tapiz en la pared o una flor arrugada. A nadie lo toma en cuenta.
Entonces la persona se retrae, se esconde, pasa desapercibido para no ser el centro de atención. Estas actitudes son ejemplos de lo que las personas hacen cuando sienten avergonzamiento. Bajar la vista en lugar de ver a los demás directamente a los ojos. O mostrarse cabizbajo y encoger los hombros en lugar de mantenerse erguido. Sentirse congelado o no poderse mover con libertad. O hablar en voz muy bajita o tartamudear cuando se quiere decir algo. O dificultad para actuar espontáneamente porque los demás están con el lente de aumento fijándose en qué hace o qué deja de hacer. Llorar cuando se sienten avergonzados, que ya hemos hablado en pláticas anteriores, que el llanto libera, ¿verdad? Y ayuda a reconocer algo y superarlo. El tratar de encubrir la vergüenza a través de excesivo calor interior como una reacción impulsiva, porque imagínense un Oye Express, ¿verdad? Que le suben la llama y pues claro, el tapón va a vibrar. Otro aspecto es estar a la defensiva, aventando el enojo o atacando a la otra persona para desviar la atención en uno mismo, y eso sucede cuando no quieren de verdad enfrentar la situación y es más fácil aventarlo, ¿verdad? Otro aspecto es sentirse muy pequeña cosa o se evita ser el centro de atención y no se comparten los pensamientos o sentimientos, entonces la persona vive reprimida. También se tiene la tendencia de disculparse, llorar o evadir el conflicto y asumir actitud de extrema emotividad. O sea, no hay manera de diálogo porque las emociones están en ebullición. Y tratar de reparar la vergüenza y suavizar el tener que disculparse. Buscar excusas o comentarios como haber estado con muchas cosas en la mente, o expresiones faciales de sentir pena. Por ejemplo, olvidar una fecha importante como un aniversario. Ahora, se han identificado 4 categorías principales de avergonzamiento. Uno es el avergonzamiento transitorio, que es huir cuando se comete un error, evitando socializar. Hace sentir que pasa fácilmente la vergüenza, no crea problemas y de hecho puede ser benéfico para poner mayor atención a la retroalimentación que se recibe de los demás. Otro tipo de avergonzamiento es la vergüenza crónica, que es cuando se experimenta todo el tiempo, haciendo sentir a la persona como si no fuera suficientemente bueno, impidiendo funcionar correctamente y afecta la salud mental. Avergonzamiento por humillación. Es una de las más intensas formas de avergonzamiento cuando se pasa vergüenza al ser criticado por alguna cosa o tener que estar frente a los demás, expresarse o platicar sobre cualquier tema. Y el cuarto es sentirse vencido o abatido, que es cuando se pierde la capacidad de experimentar el fracaso. Por ejemplo, cuando se esperaba ser un ganador y se siente avergonzado por perder, ¿verdad? O no recibir la promoción laboral que deseaba. Y hay otra vergüenza que es alrededor de los extraños. Esta se refleja por temor a que descubran que hay algo mal en uno mismo. Es muy común en alta sociedad que a veces no tienes el mismo nivel, ni las mismas experiencias, ni la misma capacidad económica, encontrando que la pena conductual ayuda a reducir los síntomas de esa tendencia. También surge esa vergüenza ante los extraños, sintiendo el temor de ser humillado, ¿verdad? Porque hay algún tema no lo conoces o nunca has ido a un viaje a Europa o cosas así. Otra vergüenza es de desempeño, que surge al estar frente al público, un recital musical o competencias atléticas. Algunos argumentan que pudiera servir como una fuerza transformativa para impactar el desenvolvimiento, y una que afecta muchísimo es el avergonzamiento de sí mismo. Es una forma crónica que tiene efectos a largo plazo por ser
un erróneo concepto de sí mismo. Eso no viene del alma, por supuesto, pero algo lo fue construyendo y justamente ahí es donde tenemos que abrir el cajón, entrar a ver por qué está ahí, de qué nos sirve y poderlo superar. No estamos diciendo que de un día para otro, pero entre más hagamos el esfuerzo, más fácilmente lo iremos erradicando. Imaginemos un pedazo de tela, una prenda, ¿verdad? Que ha sido manchada con algo que penetra intensamente en todas las fibras. Y a la primera lavada no salió la mancha, a la segunda lavada más o menos. A la tercera lavada puede ser que ya está desprendiéndose de las fibras. Lo mismo es la vergüenza. Vamos a hacer el intento hasta que finalmente lo superemos. Otro avergonzamiento es el amor no correspondido. Surge por el sentimiento de pensar que quizás no se es suficiente para la otra persona, ¿verdad? Pero todo eso está en la mente, ¿verdad? Del individuo que está dándole vuelta y vuelta, porque a veces también está la terquedad o las fijaciones mentales de lo que el otro debiera hacer, pues si no lo puede hacer ni sabe cómo hacerlo, pues no se puede exigir y por ello hemos hablado que la palabra expectativa la vamos a borrar del diccionario, porque esa es la que genera los huecos, los orificios, las fallas, ¿verdad? Y las decepciones. Otro avergonzamiento es exposición indeseada. Surge ante la humillación en público, haciendo sentir mal o cometer un error públicamente y que alguien lo señale. O imagínense que alguien sabe de un error que cometiste hace un año y lo está haciendo evidente cuando los demás no tenían idea y te avergüenza horriblemente frente a la gente. Y eso es una falta de respeto. Otro avergonzamiento es por sentirse excluido, ya sea de un grupo, o no ser del agrado de los demás, o sentir que no se pertenece, sentirse marginado, aislado, discriminado por los estereotipos sociales de imagen, sobrepeso, muchas veces hasta el color de la piel lo están criticando. Todo mundo se da cuenta, ¿verdad? Que en cualquier lugar donde hay cantidad de gente reunida, sean conocidos o no, lo primero es que voltean, observan de arriba para abajo, enjuician y hacen lo que quiera que esté haciendo su cabeza ahí de conjeturas, ¿verdad? Pero el que está siendo escudriñado de esa manera que pasa en todas partes, ¿verdad? Es muy incómodo. No se tiene por qué estar escudriñando a nadie y sin embargo se hace como un estereotipo social o algo que sea aprendido y copiado y que por supuesto no sirve para nada porque el ego de los demás que lo realizan siente que es perfecto y que tiene derecho a estar enjuiciando al otro de arriba hacia abajo. Y quizás ni cuenta se dan porque ya lo hacen automáticamente. El avergonzamiento interno es cuando la persona se retrae internamente por los abusos recibidos, ya sea en infancia o en el ámbito laboral, o sentirse que no tiene ningún valor, o simplemente por el hecho de haber tenido la experiencia de ser afectado. Y hablábamos de la mancha en la prenda, ¿verdad? O la abolladura en una plastilina o en un metal. Se tiene que ir alisando con tiempo. Hay otro que es avergonzamiento tóxico. La persona se retrae pensando que hay algo mal consigo mismo o en su identidad, por lo que muchas veces inventan una personalidad externa casi perfecta para ocultar cómo se sienten internamente. Y nada ni nadie sabe, ¿verdad?, lo que ese individuo está sufriendo en su interior, pero llega a su casa y se siente todo presionado y desgastado porque usa su energía personal para tratar de aparentar, ¿verdad? Y buscar por lo menos una miradita agradable o una palabra de aceptación. El avergonzamiento saludable es aquel que mantiene a la persona con un sentido de humildad. Facilita que se ría incluso de sí mismo, porque a veces cometen boberías y enseña a mantener parámetros.
Cuando no existe el más mínimo de vergüenza, las personas tendrían dificultad para medir los efectos de sus conductas sobre otras personas. Y claro, entonces a nadie le va a importar lo que hagan a los demás. Se puede hacer una revisión de las diversas causas potenciales del avergonzamiento. Por ejemplo, traumas de infancia o rechazos, enjuiciamientos, autocrítica, desorden de ansiedad social o sentir que sus fallas se van a evidenciar o ser víctima de burlas o no poder alcanzar sus expectativas, no respetar los estándares que se ha fijado. Y muchos infantes experimentan avergonzamiento sin saber reconocerlo. He recibido en terapia muchos muchachitos de diferentes edades, de primaria, secundaria o preparatoria o incluso ya en facultad. Y lo que más se les puede orientar es que si los demás tienen opiniones erróneas o se burlan o lo marginan o le ponen etiquetas, es el problema de los demás por sus inseguridades y falta de respeto. Cuando se para con esa forma de pensar, lo que los demás están haciendo con sus actitudes o sus palabras, ¿verdad? O sus sarcasmos o conductas, la persona hace un distanciamiento y se empieza a apreciar a sí misma. Y ya no se siente víctima. Ya no le afectan lo que hagan o digan. Sí lo toma en cuenta, ¿verdad? Porque hay que abrir la inteligencia y a ver qué puedo aprender y si puedo mejorar cosas, ¿verdad? Pero no para bajar la cabeza y sentirse abollado, marginado o etiquetado por la opinión de los demás. Y eso ayuda mucho a recobrar la autovaloración. No importa la edad, ¿verdad? O por ejemplo, alguien que ya es de edad mayor y le siguen restregando, ¿verdad? Sus errores de juventud. Y no lo dejan en paz. No lo dejan quitar el pie de ahí porque constantemente le están recordando las fallas del pasado. Está en la persona darse su lugar, darse a respetar, poner un alto o simplemente ignorar, ¿verdad? Si el otro está ahí en sus cosas porque prefiere estar viendo el error ajeno que mejorarse a sí mismo, pues está ahí en ese canal mental, pero es su problema, no el tuyo, ¿verdad? No importa la edad, volvemos a hacer énfasis. El impacto negativo que tiene el avergonzamiento es generar actitudes como aislamiento social, adicciones, estar a la defensiva, avergonzar a los otros incluso, ¿verdad? Como no quieres aceptar lo tuyo, avergüenzas a los demás para vengarte. O inflar el ego personal para ocultar las creencias de deficiencia. Incluso burlarse de los demás, que es lo que generalmente hacen las personas contra los que ven que son inferiores o más lentos o más bajitos, ¿verdad? O cualquier cosa. Se burlan sintiéndose superiores. También otro aspecto es generar depresión, tristeza, sentir vacío, soledad, nula autoestima, desconfianza en sí mismo, sentirse juzgado en todo momento. Desde que sale, está observando a ver cómo lo ven y si hacen algún comentario, peor todavía. Y evadir dialogar por temor a equivocarse o no decir lo correcto o no tener el mismo nivel cultural que otros. Y total, ¿por qué tiene que sentirse avergonzado si esa persona no fue a la universidad y solo llegó al estudio de secundaria? Porque hasta ahí pudo. Pero eso no es un justificante para tener que hacerlo sentir menos que aquel que tiene un título en la pared, porque todos merecen respeto y ser valorados por lo que son, ¿verdad? Y por lo que pueden hacer. Frecuentemente el avergonzamiento se asocia con culpa, pero tiene diferente connotación. La culpa se genera por algo que se cometió, alguna conducta de la cual se arrepiente. Por ejemplo, tener temperamento apropiado.
Para poderlo superar, se debe explorar de dónde proviene ese temperamento, ya que no se puede sanar si no se ha identificado la causa o si el otro lo niega. Por eso es que hay que abrazar el hecho. Si hay temperamento terrible, vamos a salir de ahí, ¿verdad? Abrazar el hecho, tener una perspectiva al respecto, comprender cómo nos influencia, incluyendo las memorias emocionales, poner atención que lo detona, porque puede ser una palabra, puede ser un ademán, ¿verdad? Y cómo se reacciona y el cambio que genera. Observemos que es una serie de cosas que se investigan para tratar de entender por qué la exaltación de temperamento. Se puede llevar un diario para anotar los sentimientos, las influencias, los pensamientos involucrados, qué lo detonó, aceptar la vergüenza, aceptar la culpa para poder examinar lo que está enseñando esas experiencias con el fin de que continúen, ya no continúe, digamos, siendo una sombra, porque nos opaca y nos impide ver la salida. Ajá. Por eso tenemos que aprender a ver qué está ocurriendo y cómo lo podemos superar al abrazarlo en lugar de negarlo o pelearnos con él. Es natural, por supuesto, el imponer defensas y barreras para revelarlo o enfrentarlo, pero al otorgarse amor hacia sí mismo, ser honesto consigo mismo, dialogar con la culpa, platicar con familiares o amigos o un grupo de apoyo con quien se tiene confianza, se facilita la aceptación, porque vemos que la mayoría lo tiene, en mayor o menor grado, aun cuando no se cuenta con un grupo. Se puede superar permitiendo que ese sufrimiento se sane y recobrar la normalidad al examinar las creencias y actitudes hacia sí mismo, rechazar lo negativo y aceptar la nueva realidad y que sí podemos ser amados y aceptados tal como somos, ¿verdad? Porque el verdadero amor viene del espíritu. Todo lo demás es solo afecto condicionado, ¿verdad? Si les sirve, si sacan provecho de ti, si de momento quieren estar contigo para que les presentes amistades y se sientan que van teniendo mayor estatus social y cosas así. Pero lo importante es que tanto se quiere a uno mismo, que tanto se reconoce que somos seres únicos con cualidades maravillosas y no tenemos por qué ser la copia de los demás. Una cosa que nos ayuda a soltar, ¿verdad? Es reconocer que todos cometen errores y estos se pueden transformar en oportunidades para mejorar, incluso para tomar mejores decisiones. El proceso para sanación es único para cada quien. Por eso se debe experimentar a sí mismo con respeto y tratarse amablemente en lugar de presionarse. Cada vez que una persona tiene culpa, es como si estuviera exprimiendo un trapo. Se comprime. Lo mismo que cada vez que se avergüenza de algo que hizo, quizás cuando antes no tenía el criterio para verlo desde un enfoque distinto, y se está exprimiendo a sí mismo, ¿no? Pero la culpa no necesariamente tiene que determinar el presente. Uno mismo es el que da el paso para perdonarse o perdonar a los demás, superarse y salir adelante sin aferramiento y con la carita en alto. Los juicios de los demás no tienen por qué definir quién realmente se es. Por tanto, se debe expandir el amor hacia uno mismo para poder cambiar. Con lo evaluado anteriormente, vamos a realizar una introspección para detectar los aspectos que han permanecido encubiertos, entendiendo que ha sido un mecanismo de defensa emocional el no querer reconocerlo, porque incomodan o porque son dolorosos, porque oprimen, afectan o generan sentimientos y reacciones. Es normal no querer abrir ese cajón, pero como dije antes, si empezamos de poquito en poquito, la mancha va a irse limpiando.
Pero eso sí, se- les sugiero que antes de entrar a la meditación, debemos abrir el amor incondicional hacia uno mismo para poder enfrentar lo que se detecte como un observador, en lugar de sentirse víctima o afectado. Así que les invito a que se sienten cómodamente con los pies apoyados en el piso sin cruzar. Vamos a relajar mente y cuerpo a través de respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por pequeño orificio entre los labios. Las palmas van a permanecer descansando sobre los muslos, conectando el mudra de Buda, que es palma derecha sobre izquierda y uniendo los pulgares. Con esta conexión, fomentamos la centralidad. Cerramos los ojitos. Comenzamos a inhalar. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Amorosamente vamos a solicitar a la energía sanadora del universo que nos transporte a un jardín de purificación cósmico. Es como un campo frondoso donde hay una cascada hermosa, multicolor, que nos ayudará en la purificación. Recordemos que todo es posible si tú lo permites. Como hijo o hija de la luz, estás en conexión con el universo y el universo te responde apoyándote. Permite desplazarte hacia ese lugar hermoso y centramos la atención en nuestro ser superior, 15 centímetros arriba de la corona. Solicitamos que nos asista en la introspección de nuestra verdad. Cuando hacemos esta solicitud, el ser superior nos proyecta un rayo blanco para enlazar todos los chakras con un círculo, ya que todos los chakras están involucrados en las memorias que hemos guardado. Enlazamos el chakra 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Solicitamos amorosamente a nuestro ser superior que nos facilite detectar algún avergonzamiento que nos ha agobiado sobremanera, nos persigue y no podíamos enfrentarlo debido a que antes no teníamos conocimiento para hacerlo. Otorgamos un espacio en silencio para recordar lo primero que se presente y lo enfrentamos con amor, sin juzgar ni sentirnos víctimas. Con nuestra conciencia y mejor voluntad, abrazamos el avergonzamiento para facilitarnos tener una perspectiva y comprender cómo nos influencia. Solicitamos a nuestro ser superior que nos facilite reconocer las memorias emocionales. Lo primero que se detecte. Poner atención en qué lo detona. Otorgamos un espacio para detectarlo.
Ahora observamos cómo cómo son las reacciones al respecto y los cambios que nos genera. Observamos en silencio. Al aceptar el avergonzamiento, facilita poder examinar lo que han enseñado esas experiencias. Y el objetivo es que ya no continúen siendo una sombra. Lo que hayamos detectado, vamos a honrarlo. Y espiritualmente nos posicionamos debajo de la cascada. Le solicitamos al agua cósmica purificadora que nos limpie ese avergonzamiento, tanto de las causas, lo que detona, las memorias o personajes, momentos, reacciones al respecto y los cambios en actitud. Permitimos, sentimos, aceptamos cómo esa agua cósmica sanadora va penetrando profundo donde nos hace falta, dejando su luz multicolor, transformando ese avergonzamiento. Podemos hacerlo. Estamos recibiendo asistencia del universo amoroso y estamos abriendo con nuestra voluntad el enfrentarlo, reconocerlo, abrazarlo, entenderlo y procesarlo. Al hacer esta inspección, si llegaras a ver imágenes que no conoces o no entiendes, puedes pedir asistencia a tu ser superior porque quizás sean de vidas pasadas y lo que sea que haya que soltar, limpiar, procesar y superar, lo puedes hacer aquí y ahora en el presente. Estás aprendiendo a trabajar en conjunto con la luz espiritual del universo sanadora. Nos sentimos mucho mejor con esta agua tibia, cósmica, multicolor. Salimos de la cascada y nos vamos a buscar una roca cómoda para continuar con nuestra investigación. Nos sentamos allí en ese jardín hermoso sobre una roca y amorosamente solicitamos a nuestro ser superior que nos facilite detectar alguna culpa que nos ha agobiado sobremanera y no podíamos enfrentarla porque no teníamos conocimiento cómo hacerlo. Otorgamos un espacio en silencio para recordar lo primero que se presente, para enfrentarlo con amor, sin juzgar ni sentirnos víctimas.
Abrazamos espiritualmente esa culpa para tener una perspectiva amplia y comprender cómo nos influencia. Solicitamos al Ser Superior que nos facilite reconocer las memorias emocionales involucradas, lo que sea que se detecte. Vamos a enfocar atención a qué lo detona y observamos cómo reaccionamos cuando recordamos esa culpa y nos genera un cambio, ya sea de actitud, de conducta o de estado de ánimo. Al aceptar la culpa, nos facilita examinar lo que nos ha enseñado esa experiencia. Estamos aprendiendo a hacer una transformación, reconociendo la culpa. Y ahora que lo hemos detectado, no importa si es mucho o poquito, nos trasladamos debajo de la cascada. Le solicitamos al agua cósmica purificadora que nos limpie, despeje, disuelva esa culpa. Sentimos, permitimos, aceptamos como esa agua sanadora vaya penetrando profundo, dejando luz multicolor en nuestras partículas, iluminando donde nos hace falta. Ahora vemos, sentimos, aceptamos el tener integrada esa luz multicolor, la cual es absorbida por cada uno de los chakras, hasta que esta agua luminosa forma una burbuja llenando de luz todas las capas áuricas. Estamos haciendo un excelente trabajo de liberación, renovación, transformación. Salimos de la cascada y comenzamos a inhalar la luz, la luz, la luz, haciendo conciencia de la nueva sensación que experimentamos. Inhalamos la luz, agradeciendo a la energía sanadora del universo y el agua cósmica de purificación recibida. Inhalamos la luz, la luz, la luz, agradeciendo a nuestro ser superior
facilitarnos detectar la verdad interior. Inhalamos la luz, la luz, la luz. Vamos restableciendo control del cuerpo, restaurando los movimientos, regresando al aquí y ahora. Inhalamos la luz. Movemos deditos de manos y pies. Inhalamos la luz. Abrimos los ojitos, dándonos masaje o estirándonos. Inhalamos la luz y nos sentimos bendecidos, renovados, ligeros. Hemos aprendido a interactuar con el universo y recibir sus bondades, abriéndonos con nuestra voluntad y el amor incondicional. Ahora voy a habilitar los micrófonos para que ustedes puedan expresar sus preguntas o comentarios. Me dará mucho gusto escucharles levantando su manita. Cuéntame. Javi, te escucho. Hola, Sarita. Pues bien. Está muy bueno el tema porque yo creo que todos hemos pasado por eso y yo Mm, creo que hemos estado en los dos lados, en el ser víctimas y luego pues, hacer lo mismo, como bien decías, con los más débiles, ¿no? sí, Y te quieres empoderar de alguna forma, ¿no? Entonces, y no sé si esto luego lo llevas efectivamente ya a tu adultez y o abusas o abusan de ti y es algo que hay que reparar, ¿no? Sí, creo que está muy bueno el tema. qué Te lo bueno. agradezco mucho. Me da mucho gusto que te sea útil lo que acabas de enfrentar y de comprender. Y por eso en pláticas anteriores les he sugerido que desde la mañana soliciten o invoquen al ser superior, la amada presencia yo soy, para que tome las riendas de su forma de actuar, de su forma de entender las cosas, de su forma de contemplar la realidad o a los demás, ¿verdad? De sus palabras, de sus acciones y de esta manera ya no nos vamos a dejar de los arrebatos del plexo solar, que son reacciones viscerales, o la residencia del ego, donde venimos a redimir nuestras partículas, ni tampoco vamos a dejarnos seguir programando o influenciando con el inconsciente colectivo que repiten lo mismo porque es muy fácil, ¿verdad? Y también vamos a evitar estar escuchando o dejándonos confundir y generar turbulencia mental por los seres de oscuridad que nos quieren distraer para que no podamos asumir el control de uno mismo y traer más luz a la tierra, a nuestras vidas, ¿verdad? Porque recordemos que de eso comen los seres de oscuridad y no vamos a hacer banquete para los seres oscuros. Así es de que vamos a defender nuestra sagrada luz. Gracias por compartir. ¿Quién más tiene alguna pregunta o comentario? Con gusto. Les escucho. Y Dali, adelante. Buenos días, maestra. Gracias y gracias, compañeros. Maestra, yo estaba viendo evidentemente lo de el avergonzamiento y eso también estaba viendo y preguntándole a usted. Muchas veces lo del avergonzamiento con culpa, eso lleva muchas veces también como a la depresión, como a a la tristeza profunda, porque uno a veces se junta la vergüenza con la culpa y es muy fuerte
no porque uno no lo ve cuando está ahí. O sea, nada más siente uno como esas emociones de vergüenza más culpa y que sí llevan a una tristeza profunda, incluso la depresión o ya una situación ya más avanzada, ¿no? De ideas que llegan también hasta ideas suicidas, maestra. Este, es lo que yo quería comentar, maestra. Gracias. Qué bueno que lo reconoces. Y algo muy importante, todo lo negativo no viene de Dios ni de tu alma, viene de basura y media. Por tanto, al reconocerlo y solicitar en ese momento que estás sintiendo que estás hasta el piso, ¿verdad? Con todo lo que te abruma, llama a tu ser superior, llama a la asistencia de tu amada presencia yo soy. Y va a haber un gran cambio, porque es como encender una flamita en un lugar oscuro, ¿verdad? Y esa flamita de tu ser sabio te va a sacar de ese estado y además te van a llegar ideas, ¿verdad? De que tú, como hija o hijo de la luz, no puedes permitir que lo demás o te opaque. ¿Por qué? Porque tu luz te pertenece a Dios y la luz de Dios no puede ser afectada por nada ni nadie. Cuando tienes ese, digamos, pensamiento claro en todo tu ser, nada ni nadie te va a causar ni avergonzamiento, ni culpa, ni depresión, ni ideas erróneas, porque esas ideas negativísimas las ponen los seres de oscuridad. Entonces, al tener conocimiento, el conocimiento te da el poder para ser un guerrero o una guerrera de luz. Recuérdalo siempre. ¿No? Ponte un papel ahí, yo soy un hijo, una hija de la luz, el poder de la luz no puede ser afectado por nada ni nadie. ¿Verdad? Y solicitar a la presencia yo soy. Te puedes poner, no sé, un hilito azul, yo que sé, algo que te recuerde o un letrero, amada presencia yo soy, que es cuando reconoces quién eres y el poder que tienes y de dónde provienes y que nada ni nadie opaca tu luz. ¿Sí? Qué bueno que lo comentaste para que lo superes y no te dejes estar con la carita abajo, ¿verdad? De que no hay solución y no hay por dónde en el laberinto de la oscuridad con la confusión. Qué bueno que lo compartiste. Espero que te sirva. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Quién más tiene pregunta o comentario? Les felicito por darse permiso cada vez que pueden de sentarse a meditar. Y aunque no pudieran estar presentes el día y en el horario de la meditación, saben que está grabada para que ustedes la puedan hacer tantas veces como sea necesario porque vienen por temario para que ustedes lo puedan repetir, ¿verdad? Puedan seguir avanzando, limpiándose las cargas obsoletas o las telarañas, ya sea que las vamos creando nosotros o recibimos de influencia de los demás y nos hacen perder tanto la identidad, la fortaleza personal, la valoración y envolver terriblemente. Así que si tienen alguna otra pregunta, ya saben que me pueden escribir a mi correo. Con gusto les respondo y nos veremos en la siguiente plática el próximo martes. Se cuidan mucho y nos veremos. Buen día.